Buenas, el tema 4 estaba titulado Esquemas complejos y subprogramas. Continuamos con el segundo vídeo. En este vídeo primero veremos un pequeño repaso de lo visto en el tema 4 y a continuación continuaremos con el problema de contar las palabras. Durante este vídeo veremos diferentes algoritmos para contar las palabras y contar, por ejemplo, las palabras que tienen más de 4 letras. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo visto hasta ahora. En el tema 1 vimos el concepto del sistema binario y además vimos el proceso de compilación, de generación del software. En el tema 2 vimos el concepto de variable, que era para guardar datos, los diferentes operadores que íbamos a tener con las variables, la entrada-salida, recordemos que la entrada iba a ser por teclado y la salida siempre por pantalla, y las diferentes estructuras de control, que eran el if else, switch, el while, el do while y el for. En el tema 3 vimos el concepto de secuencia. Recordar que la secuencia solo se puede ir hacia adelante, nunca se puede reiniciar ni se puede volver hacia atrás. Y bajo el concepto de secuencia vimos dos algoritmos. Vimos el algoritmo de recorrido, en el cual se iba a recorrer toda la secuencia, se iba a llegar hasta el final. Y en el algoritmo de búsqueda nos íbamos a parar si encontrábamos lo que estábamos buscando. En la última sesión, en el tema 4, vimos un problema de contar LEAs. Vimos diferentes formas. Primero vimos escribiendo el algoritmo, luego lo vimos con carácter anterior, carácter actual, y luego insertamos un nuevo concepto que es el concepto de subprogramas, que es realmente el objetivo que teníamos en el vídeo 1 del tema 4. Recordemos cuál era el objetivo final del tema 4. En el tema 4 el objetivo era analizar secuencias terminadas en punto, escritas solo con minúsculas y el espacio en blanco, donde íbamos a hacernos una serie de preguntas. Por ejemplo, dada una secuencia terminada en punto, contar el número de palabras de más de 4 letras. Este ejercicio de aquí lo resolveremos en el vídeo de hoy. Estos de aquí quedarán como ejercicios que se deberán hacer. O, por ejemplo, contar las palabras que empiezan por SA, contar las palabras que empiezan y terminan por la misma letra, determinar la longitud de la palabra más larga, o bien contar el número de palabras que tienen como única vocal la O. Y aquí pusimos diferentes ejemplos. Por ejemplo, las palabras que empiezan por SA serán sapos y saben, por lo que tendremos dos palabras. Y así podemos hacer con cualquier otro de los ejercicios. Por ejemplo, con el último, contar el número de palabras que tienen como única vocal la O, tendríamos los, sapos no porque tiene la A, saben no porque no tiene O, todo sí que lo sería, sobre no porque tiene la E y nosotros. Entonces tendríamos tres palabras donde la única vocal que aparece es la O. Empezamos con el ejercicio más sencillo de todos, que es contar simplemente el número de palabras que hay en una secuencia. Vamos a ver cómo resolver el problema de contar palabras. Es muy parecido al problema de contar LEAs. Vamos a tener dos posibilidades, o bien contar los inicios de palabra, o bien contar los fin de palabra. Cuando contemos los inicios de palabra, tenemos que contar las palabras espacio más letra. Lógicamente, lo que nos puede suceder es que la secuencia empiece con una letra. Entonces, vamos a imaginarnos que antes de la secuencia hay un espacio en blanco. Y de esta forma detectaremos todos los inicios de palabra. Cuando estemos contando los final de palabra, lo que debemos detectar son los casos en que haya una letra más un espacio en blanco. O bien la última palabra, que puede ser una letra más un punto. En estos casos debemos sumar 1 al número de palabras. Y en cualquiera de los dos casos vamos a encontrar que en la caracola tenemos dos palabras. Para detectar parejas, para contar el número de parejas, como hicimos en el problema de LEAs, tenemos tres posibles soluciones. O bien mediante un algoritmo, que lo que hacíamos era, si era una L, leer y mirar si era una A, o bien usando carácter anterior y carácter actual, o bien hacíamos un buscar L y a continuación evaluamos el carácter siguiente. Tenemos dos posibilidades de contar, podemos contar inicios o fin de palabra, y tenemos tres formas de solucionarlo. En total, ahora mismo tenemos 6 posibles soluciones. Por ejemplo, una de ellas sería contar los inicios de palabra usando carácter anterior y carácter actual. Otra opción sería contar los fines de palabra, por ejemplo, buscando una L, que en este caso sería buscar una letra, y evaluar si el siguiente carácter es un espacio. Además, estos bucles iterativos los podemos hacer de tres formas, o bien con un while, un do while o un for. Por lo que tenemos 18 formas de resolver el mismo problema, 2 por 3 por 3. El número de formas de resolverlo es bastante grande. O sea, lo primero que nos tenemos que dar cuenta es que un problema no tiene una única solución. Podemos enfocar el problema de muchas formas.
contando el inicio o contando el final, y una vez determinado si contamos el inicio o el final, podemos hacer la detección de estas parejas de 3 formas diferentes. Y además, el bucle que vamos a utilizar para solucionarlo, podemos elegir cualquiera de los 3 tipos: el while, el do while y el for. En total vamos a ver 5 versiones de contar palabras. Pasemos a ver la primera versión. En esta primera versión vamos a contar los inicios de palabra. Los inicios de palabra están compuestos por espacio blanco más una letra. Por ejemplo, aquí, cuando estemos sobre el espacio en blanco y la C, detectaremos que aquí hay una palabra. La palabra inicial lo resolveremos, la detección de la palabra inicial la resolveremos añadiendo un espacio en blanco o imaginando que hay un espacio en blanco antes de la secuencia. De esta forma, la primera letra consideraremos que antes había un espacio en blanco y encontraremos el inicio. ¿Cómo lo solucionaremos? Pues lo solucionaremos usando el carácter anterior y el carácter actual. Y además utilizaremos el bucle while. Como hemos dicho, tendremos un esquema de recorrido. Aquí tenemos el bucle iterativo, mientras que no lleguemos al final, que será el punto, tendremos que hacer el tratamiento del elemento actual y el avanzar. El avanzar será hacer que el carácter anterior sea igual al carácter actual y tendremos que leer el carácter actual. En cuanto a las inicializaciones, tendremos el contador, que luego mostraremos por pantalla. Inicialmente será 0 el número de palabras. Y tenemos la primera lectura. La primera lectura tenemos que, por una parte, leer el carácter actual y por otra parte tenemos que hacer una asignación al carácter anterior. En este caso, le asignaremos el espacio en blanco. ¿Por qué? Pues como hemos dicho anteriormente, porque si empieza por letras, si la lectura que hace es de una letra y nos imaginamos que en el carácter anterior hay un espacio en blanco, detectaremos el inicio de palabra. El tratamiento del evento actual, lo único que tenemos que verificar es que el carácter anterior sea el espacio en blanco que hemos dicho y el carácter actual será una letra. Esta letra, que son los caracteres desde la A hasta la Z, lo podremos simplificar. ¿Por qué? Porque si bien tiene que ser una letra, como el conjunto de posibles caracteres es las letras, el espacio en blanco y el punto, decir que es una letra es lo mismo que decir que no es un espacio en blanco y que no es un punto. Y de esta forma simplificaremos la forma de escribir que es una letra. En vez de tener que escribir que C es una A o C es una Z, o bien otra opción que tenemos es poner que el carácter es mayor o igual que el carácter A y el carácter es menor o igual que el carácter Z. Pasemos ahora a ver el código. Aquí tenemos el código. Podemos ver que este sería el avanzar y a continuación tenemos el bucle del recorrido. Y finalmente muestra el mensaje del número de palabras. En la variable numPalabras, que es de tipo entero, vamos a tener el número de palabras que hemos contado. Inicialmente valdrá 0 y cada vez que encontremos una palabra en el tratamiento del elemento actual le sumaremos 1. El avanzar pues será simplemente asignar al carácter anterior el carácter actual y leer el siguiente carácter. En cuanto al avance del primer elemento, tendremos que el carácter anterior tendrá que ser el espacio en blanco y el carácter actual lo leeremos de teclado. Tenemos que considerar que el carácter que hay antes de la secuencia es un espacio en blanco y de esta forma, si el primer carácter de la secuencia es una letra, detectaremos este inicio de palabra. En cuanto al tratamiento del elemento actual, tenemos que detectar el inicio de una palabra porque el carácter anterior será el espacio en blanco, lo podríamos poner así entre paréntesis, es una condición, y la otra condición es que el carácter actual es letra. Que el carácter actual sea una letra es que C es igual a A, o C es igual a B, o C es igual a C, etcétera, hasta C es igual a Z. Haciendo uso de las propiedades de la tabla ASCII, en vez de poner todos los casos, los 26 casos de todas las letras, lo que podemos decir es que C tiene que ser mayor o igual que el carácter A y C tiene que ser menor o igual que el carácter Z. Y de esta forma tendríamos resuelto la papeleta de que tenga que ser una letra sin tener que escribir todas las opciones, simplemente haciendo uso de la tabla ASCII. Vamos a ejecutarlo, vamos a comprobarlo y vamos a hacer una pequeña modificación. Tenemos aquí el programa, ponemos hola caracola punto y nos dice que hay 2 palabras. Podemos probar otros casos, haciendo que empiece, por ejemplo, con espacios, hola caracola y muchos espacios, nos sigue diciendo que hay 2 palabras.
O podemos probar simplemente con espacios. Poniendo espacios y un punto, nos dice que hay 0 palabras. Otro caso típico que hay que probar es simplemente una secuencia solo con el elemento final, con el punto. Y en este caso también nos dice que hay 0 palabras. Si nos fijamos, aquí podemos hacer una pequeña optimización. Aquí dentro de este bucle, C puede valer espacio en blanco y puede valer una letra. No puede valer punto, porque si valiese punto, habría salido del bucle. Aquí se hace la lectura del carácter C y a continuación se evalúa la condición del while. Y si C valiese punto, entonces saldría del bucle. De esta forma, C solo puede ser igual a espacio en blanco o una letra. Porque hemos dicho que la secuencia solo está compuesta por letras, espacios en blanco y puntos. Entonces, en vez de colocar esta condición de aquí, podemos decir que es una letra si no es un espacio en blanco. Si no es un espacio en blanco, va a ser una letra. Entonces, podemos cambiar la condición por C es distinto de espacio en blanco. Y de esta forma, tenemos que la condición final para detectar una palabra es que el carácter anterior sea igual a espacio en blanco y el carácter actual tiene que ser distinto de espacio en blanco. Vamos a probarlo y ver que funciona. Ponemos hola caracola y nos muestra que hay 2 palabras. En esta segunda versión vamos a querer contar las palabras que tengan 4 letras o más. Si tienen 1, 2 o 3 letras, no queremos contarlas. En esta segunda versión queremos contar las palabras que tengan 4 o más letras, por lo que necesitaremos una variable más adicional que vaya contando el número de letras. Y cuando hayamos terminado una palabra, verificaremos que tenga 4 o más letras. Pero lo que estamos detectando hasta ahora es el inicio de palabra. Entonces, cuando detectamos un inicio de palabra, miraremos si la palabra anterior contenía 4 o más letras. De esta forma, al terminar el recorrido, cuando lleguemos al punto, tendremos que mirar si la última palabra contenía 4 letras o más. Por una parte, vamos a tener el número de letras, que inicialmente será 0, el contador que ya teníamos, que va a ser el número de palabras que tienen 4 o más letras, el avanzar, que seguirá siendo igual que el ejercicio anterior, carácter anterior será espacio en blanco, y leeremos el carácter actual. Aquí tendremos el esquema de recorrido, el tratamiento del elemento actual y el avanzar, que no cambia absolutamente nada. El tratamiento del elemento actual, que es este bloque de código de aquí, va a ser un poco más complicado. ¿Por qué va a ser más complicado? Bueno, porque cuando detectemos el inicio de palabra, tenemos que mirar si el número de letras es mayor o igual que 4. Si es mayor o igual que 4, aumentaremos el contador. Y además tenemos que resetear el número de letras. Este resetear el número de letras lo tenemos que hacer cada vez que encontremos un inicio de palabra. Si lo pusiésemos aquí dentro, este reseteo, entonces solo estaríamos reseteando el número de letras cada vez que contabilizamos una palabra de 4 letras. ¿Qué problema nos llevaría? Pues que si tenemos una palabra de 2 letras y otra palabra de 2 letras, se acabarían acumulando y tendríamos una palabra de 4 letras. Además, necesitamos incrementar el contador del número de letras. Para incrementarlo, tenemos que usar el carácter anterior. No podemos usar el carácter actual. No se puede usar el carácter actual porque el carácter actual realmente hace referencia, como si dijésemos, a la palabra actual. Tenemos que utilizar el carácter anterior e ir acumulando el número de letras que tenía. De esta forma, cada vez que encontramos que el carácter anterior no es blanco, entonces sumaremos 1 al número de letras. Y cuando encontremos que el carácter anterior es blanco y el carácter actual es una letra, miraremos si este número de letras total ha superado nuestro límite. Si ha superado nuestro límite, que en este caso es 4, sumaremos 1 al contador. Al terminar, como hemos dicho anteriormente, cuando lleguemos al punto, saldrá del bucle. Pero la última palabra no la habrá evaluado, no habrá determinado si tenía más de 4 letras o no. Entonces lo que tenemos que hacer es otra vez lo mismo. Mirar si el carácter anterior no es espacio en blanco, es decir, si es una letra. En el caso de que sea una letra tendremos que sumar 1 al número de letras y luego evaluar si el número de letras total es mayor o igual que 4. Pasemos a verlo en código cómo quedaría este algoritmo. Aquí tenemos el código correspondiente al algoritmo que hemos comentado. Tenemos que el número de palabras inicialmente es 0, el número de letras inicialmente es 0, tenemos las dos variables de carácter y carácter anterior, y aquí tenemos el primer avance, en el que carácter anterior es el espacio en blanco y leemos el carácter actual. A continuación hacemos el recorrido, mientras no final,
Vamos a ir haciendo el tratamiento del elemento actual, que es esta parte de aquí, y vamos a hacer el avanzar. Finalmente, cuando salga el bucle, tenemos que mirar la última palabra. Y lo que haremos será ver si el carácter anterior es distinto espacio en blanco, sumaremos 1 al número de letras, y si finalmente el número de letras es mayor o igual que 4, entonces sumaremos 1 al número de palabras. En el tratamiento del elemento actual, pues volveremos a hacer exactamente lo mismo que habíamos hecho con la palabra final. Si carácter anterior es distinto de espacio en blanco, quiere decir que es una letra, porque no puede ser punto, entonces incrementaremos en 1 el número de letras. A diferencia con el tratamiento final, aquí tenemos que mirar si estamos realmente al inicio de una palabra. ¿Cuándo estaremos al inicio? Pues si el carácter anterior es espacio en blanco y el carácter actual es distinto de espacio en blanco, al ser distinto de espacio en blanco quiere decir que solo puede ser letra o punto. Y punto no puede ser porque si no hubiese salido del bucle al evaluar la condición. Luego, el único carácter posible que puede valer es una letra. Entonces, al detectar el inicio de palabra, miramos si el número de letras de la palabra anterior era mayor o igual que 4. Si era mayor o igual que 4, sumamos 1 al número de palabras. Y posteriormente reiniciamos, reseteamos el contador de número de letras a 0. Y con esto tenemos el código de Visual Studio. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver que funciona. Vamos a poner la secuencia típica o la caracola y vemos que pone que hay 2 palabras. Vamos a hacer otras configuraciones, por ejemplo, all caracola, y vemos que dice que solo hay una palabra, que sería caracola, y, por ejemplo, ABC, 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 espacio, punto. Nos dice que hay 0 palabras. A continuación, ABCD, 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 espacio, punto, y nos dice que hay 3 palabras. Podemos probar casos más extraños, como por ejemplo solo un punto, y nos va a decir que hay 0 palabras, o espacio, espacio, punto, y nos va a decir también que hay 0 palabras. Podemos probar con palabras más largas, con espacios, caracola, mensajero, paloma. Y nos dice que hay 3 palabras. Con esto hemos terminado la versión número 2, donde hemos contado el número de palabras que había con el número de letras mayor o igual que 4. Y para ello hemos hecho uso de la detección de los inicios de palabra, usando carácter anterior, carácter actual y usando el bucle while. En esta segunda versión, que queríamos contar solo las palabras que tenían 4 más letras, hemos visto que aunque es solventable, que se puede llegar a una solución, el código que queda es un poco complicado y difícil de leer. En esta tercera versión vamos a hacer uso de subprogramas para tratar de simplificar el problema. Simplificar el código sobre todo de forma que sea más legible. En la versión número 4 volveremos a añadir la restricción de que el número de letras tiene que ser mayor o igual que 4. Y veremos que esta solución usando subprogramas es bastante más sencilla y más fácil de leer. En esta tercera versión tenemos que hacer uso de subprogramas. Y haremos uso de esos 2 subprogramas. Uno que será para saltar todos los blancos y otro que será para saltar las letras. E iremos alternando estos 2 métodos, estos 2 subprogramas, saltar blancos, saltar letras. Vemos cómo funciona. El saltar blancos lo que va a hacer es, si aquí tuviésemos delante espacios en blanco, lo que va a hacer va a ser saltar los dos hasta llegar a la primera letra, de forma que se colocaría encima de la H. A continuación se debería ejecutar el subprograma de saltar letras, de forma que iría saltando la H, la O, la L, la A, hasta llegar al espacio en blanco. A continuación se ejecutaría el saltar blancos, y el saltar blancos se colocaría encima de la C. Se saltaría este espacio en blanco y se colocaría encima de la C. A continuación vendría el saltar letras, y el saltar letras saltaría y llegaría hasta el punto. A continuación veremos que se va a ejecutar el saltar blancos, pero el saltar blancos no va a hacer ningún avanzar, ya que está colocado encima del punto. Y este va a ser el esquema que vamos a utilizar. Vamos a ir alternando entre saltar blancos, saltar letras. Y cada vez que termine un subprograma de saltar letras, podemos decir que hemos terminado una palabra y entonces contabilizar uno más al número de palabras. Vemos ahora cómo es este algoritmo, esta idea que hemos pensado usando los 2 subprogramas. Pues inicialmente tenemos que hacer el saltar blancos. Es importante que sea lo primero, porque si no, podríamos tener una secuencia como espacio, espacio, punto, y entonces tendríamos problemas. Entonces, lo primero de todo que tenemos que hacer es buscar el inicio de la primera palabra. Luego tenemos un bucle que es mientras no final, mientras que no lleguemos al punto. Y a continuación, ¿qué haremos? Pues saltar letras. En este punto de aquí,
el carácter C, la variable que vamos a utilizar para ir leyendo de teclado, el único valor que puede tener es una letra. Si fuese un punto, eso quiere decir que esta condición no se cumpliría y entonces no entraría en el bucle. Y si fuese un espacio en blanco, es que nuestro programa de saltar blancos ha fallado porque debe saltarse todos los espacios en blanco. Eso quiere decir que en este punto de aquí, cuando se va a ejecutar este subprograma, el carácter C, la variable C, vale una letra. Entonces se ejecutará el subprograma saltar letras, que saltará todas las letras. Al terminar, en este punto de aquí, cuando termina, la variable C solo puede valer dos cosas, o espacio en blanco o puede valer el punto. Independientemente si es espacio en blanco o punto, quiere decir que hemos terminado de leer la palabra y entonces deberemos incrementar el número de palabras. Y a continuación debemos saltar blancos otra vez. El saltar blancos, si haces un espacio en blanco, lo que hará será leer todos los espacios en blanco hasta bien llegar al punto o bien llegar a una letra. Y si llegara a un punto, entonces no va a saltar absolutamente nada, no va a avanzar y se va a quedar donde estaba. Y de esta forma se va a ir ejecutando en bucle. Cada vez que se ejecuta una iteración del bucle, será necesario saltar letras porque la variable C vale una letra, incrementar el contador y colocarnos en la siguiente palabra, que podría ser que llegásemos al final, que valiese punto y entonces esta condición de aquí del while no se cumplirá y saldrá del bucle. Pasemos a ver cómo funcionan los subprogramas de saltar blancos y saltar letras. Hemos dicho que íbamos a tener una variable que se llama C. Esta variable de tipo carácter va a tener que ser compartida entre el saltar blancos y el saltar letras. Entonces tendremos que declarar una variable global que será de tipo char, que en este caso en vez de llamarle C le vamos a llamar letra. Esta variable de ser global podría ser utilizada por ambos subprogramas. No es la mejor solución, pero es una solución que es bastante sencilla y que nos va a permitir trabajar de una forma más cómoda. ¿Y qué tiene que hacer el subprograma saltar blancos y el subprograma saltar letras? Pues el saltar blancos lo que tiene que hacer es hacer una búsqueda de la siguiente letra. O sea, tiene que hacer una búsqueda de la letra. Y una búsqueda es mientras no final y no encontrado. No final, ¿qué significa? Pues que letra tiene que ser distinto de punto. Y no encontrado, ¿qué tiene que decir? Pues que, ¿qué quiere decir? Quiere decir que letra tiene que ser distinto de cualquier letra, de la A, etcétera, de la Z. Entonces, si decimos que tiene que ser distinto de punto y tiene que ser distinto de A, de B, de C hasta la Z, al final lo único que nos queda, el único valor que puede valer es el espacio en blanco. Entonces, hacer una búsqueda de una letra es lo mismo que hacer mientras que sea espacio en blanco, que es lo que tenemos aquí. Pero realmente esto lo debéis tener que ver como una búsqueda, donde lo que estamos buscando es la siguiente letra. ¿Qué hace el saltar letras? Pues si el saltar blanco es lo que hacía era una búsqueda de una letra, el saltar letras lo que hace es una búsqueda de un espacio en blanco. ¿Y qué es una búsqueda? Pues mientras no final, que es esta instrucción de aquí, letra sea distinto de punto y letra sea distinto de espacio en blanco. ¿Qué hace el saltar blancos? Pues va leyendo caracteres hasta encontrarse la primera letra. ¿Y qué hace el saltar letras? Pues va leyendo letras hasta encontrarse el siguiente espacio en blanco. Luego se ejecutará el saltar blancos que se colocará sobre la C y luego se ejecutará el saltar letras que se colocará sobre el punto. A continuación se va a ejecutar de nuevo el saltar blancos, pero el saltar blancos no va a hacer ninguna lectura. Fijaos que si entrase en este subprograma donde letra vale el punto, entonces lo que mirarías, letras igual a espacio en blanco, no. Entonces no va a hacer ninguna lectura, no va a avanzar. Y en este caso lo mismo, si valiese punto, tampoco va a hacer ninguna lectura, porque la condición es que letra tiene que ser distinto de punto. Ahora lo veremos con código en Visual Studio, cómo queda todo esto agrupado. El programa principal, los dos subprogramas y la variable global de tipo char que hemos llamado letra. Aquí tenemos el programa ejemplo. Tenemos el programa principal, que es el main, y en la parte superior tenemos el subprograma saltar letras y el subprograma saltar blancos. Recordar que los subprogramas siempre tienen que aparecer antes de la primera llamada, de forma que como el saltar letras y el saltar blancos se llaman desde el programa principal, tienen que aparecer antes del programa principal. Además tenemos la variable global de tipo char, que es letra. Esta variable, como se llama desde el subprograma saltar blancos, saltar letras y desde el main, tiene que aparecer antes. Por norma general, las variables globales siempre se colocan al principio del fichero CPP, al principio del programa, para que sean más visibles.
Se va a inicializar a espacio en blanco para que consideremos que el primer carácter de la secuencia, si fuese una letra, se va a considerar que es un inicio de palabra. ¿Qué hace el programa principal? Pues el número de palabras será igual a 0 y lo primero que hace es un saltar blancos. Se va a saltar los espacios en blancos iniciales y entonces va a hacer la lectura del primer carácter de la palabra. Si lo que se ha dado es que hay una palabra, entonces podrá entrar dentro del bucle. En el caso de que, por ejemplo, fuese la secuencia espacio, 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 punto, entonces el saltar blancos llegará al punto de la secuencia y entonces no se ejecutará el bucle. Dentro del bucle, ¿qué va a ir haciendo? Pues irá haciendo el saltar letras, que será una búsqueda de un espacio en blanco, y hará el saltar blancos, que será la búsqueda de la siguiente palabra. ¿Qué hace el saltar letras? Pues una búsqueda de espacios en blancos. Mientras que letra sea distinto de punto y letra sea distinto de espacio en blanco, va a ir haciendo lecturas. ¿Y qué hace el saltar blancos? El saltar blanco hemos dicho que era una búsqueda de letras. Entonces podíamos haber puesto que letra tiene que ser distinto de punto y letra tiene que ser distinto de A y letra tiene que ser distinto de B, etc. Pero en vez de escribir que es distinto de punto, de A, de B, de C hasta la Z, como los únicos caracteres posibles son las letras, el punto y el espacio en blanco, podemos asegurar que si no es una letra y no es un punto, entonces seguro que tiene que ser un espacio en blanco. Entonces, esto que realmente que es una búsqueda de una letra, lo podemos convertir simplemente en un bucle mientras que el carácter letra sea igual a espacio en blanco. Y de esta forma se va a saltar todos los espacios en blanco. Cuando valga punto, saldrá de este bucle. Igualmente, en el subprograma saltan letras, cuando el carácter letra valga punto, también saldrá del bucle. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver que funciona correctamente. Tenemos, por ejemplo, hola caracola, nos dice que hay dos palabras. Vamos a probar a poner más espacios en blanco, por ejemplo, espacios hola, espacios caracola, terminar con más espacios y un punto, y también nos dice que hay dos palabras. El primer saltar blancos leerá hasta aquí, el saltar letras leerá hasta el primer espacio en blanco, a continuación el saltar espacio en blancos leerá hasta aquí, saltar letras leerá hasta aquí, a continuación el saltar blancos leerá hasta el punto y saldrá del bucle. Vamos a probar un ejemplo donde solo hay espacios en blancos y punto y nos dice que hay 0 palabras. En este caso, el primer saltar blancos, el que está fuera del bucle, es el único que se va a ejecutar y lo que va a hacer va a ser todas las lecturas hasta llegar al punto. Es decir, el único que se ejecuta es este de aquí. ¿Y qué es lo que hace? Pues al llamarse, usará el valor de letra, que es espacio en blanco, y realizará la primera lectura de teclado, que es espacio en blanco. Leerá los 3 espacios en blanco que hay y a continuación leerá el punto. Al leer el punto saldrá el bucle, terminará el subprograma y aquí en el bucle mientras, en el bucle while, no se cumplirá la condición, que letra sea distinto de punto y entonces saldrá del bucle. Un matiz que hay que ver es que en un palabras más, este lo hemos colocado después de leer las letras y antes de leer los espacios en blanco, de saltarlos. Pero este en un palabras más lo podríamos haber colocado aquí. Lo podríamos haber colocado en el momento que ya hay una letra, en el momento que llegamos a la primera letra de la palabra. O bien lo podríamos haber colocado después de saltar los blancos, es decir, después de haber leído la letra y haber saltado los blancos espacios posteriores, podríamos haber hecho el incremento de la palabra. Lo dejamos aquí para que tenga un poco más de sentido, es decir, después de haber leído la palabra, saltamos los espacios en blanco. Hay que destacar que tanto el saltar blancos como el saltar letras son subprogramas que no devuelven nada, no hacen ninguna devolución de un valor, son de tipo void los ambos. Y lo que hacen es usar la variable letra. Esta variable letra va a ser una variable compartida entre los 3 subprogramas, pero no devuelve información. Podríamos poner aquí un return sin devolver información, pero realmente no sirve para nada. Poner un return punto y coma sin devolver información o bien no ponerlo es absolutamente lo mismo. Y con esto hemos terminado la versión 3, que es determinar el número de palabras de una secuencia usando subprogramas. En esta cuarta versión vamos a continuar el ejemplo anterior, la versión 3. Vamos a continuar usando subprogramas, pero en este caso solo queremos contar las palabras que tengan 4 o más letras. Queremos contar las palabras que tienen 4 o más letras. Esta información, quien nos la puede proporcionar es el subprograma saltar letras. Lo que haremos será una pequeña modificación. En vez de ser tipo void, que no devuelve nada, nos devolverá un entero con el número de letras, que lo guardaremos en una variable.
Y a continuación incrementaremos el número de palabras en función de este valor. Si el número de letras es mayor o igual que 4, incrementaremos el número de palabras. El subprograma saltar blancos continuará siendo de tipo void y no devolverá información. Vamos a ver en código en Visual Studio cómo sería esto. Partimos del ejercicio anterior, de la versión número 3, y vamos a modificarla para que el subprograma saltar letras nos devuelva el número de letras. A continuación, este número de letras lo utilizará el programa principal e incrementará en 1 el número de palabras si estamos en la casuística que nos interesa. Primero de todo, este subprograma saltar letras tiene que devolver un entero. Este entero le podemos llamar n, que está declarado aquí, inicialmente tiene que valer 0. Y tiene que acabar devolviendo este valor. Es decir, esta n la va a acabar devolviendo. ¿Cuándo tenemos que incrementar? Pues tenemos que incrementar cada vez que estemos procesando una letra. Entonces aquí deberemos incrementarlo. Repasemos. Tenemos una variable de tipo entero que llamaremos n, que inicializamos a 0. Cada vez que estamos haciendo el tratamiento del elemento actual en la búsqueda del espacio en blanco, que lo que haremos será leer una letra, incrementaremos en 1 la n y al final la acaba devolviendo. Ahora el saltar letras nos devuelve un valor que debemos recoger. Pues ¿qué podemos hacer? Podemos declarar una variable que se llame lumLetras, que le vamos a asignar el resultado del subprograma saltar letras. De esta forma, cuando termine saltar letras, nos va a acabar devolviendo n, que es el número de letras. Y a continuación, este incremento tiene que estar condicionado. Tiene que estar condicionado al número de letras. Si el número de letras es mayor o igual que 4, entonces debemos incrementar en 1 el número de palabras. El método saltar blancos queda exactamente igual, no devuelve nada. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver cómo se comporta. Podemos poner hola caracola y nos tiene que mostrar que hay dos palabras, efectivamente. Vamos a probar con palabras más cortas, palabras de letras. Por ejemplo, tri, tru, tre, tro, espacio en blanco. Nos dice que hay 0 palabras. Bien, caracola, médico, mensajero, paloma. Y efectivamente hay 4 palabras, porque todas ellas tienen una longitud mayor o igual que 4. Con esto hemos terminado la versión número 4. Esta versión número 4, si la comparásemos con la versión número 2 que hacía exactamente lo mismo, nos daremos cuenta que es mucho más fácil de leer, mucho más fácil de seguir y mucho más fácil de modificar. Por eso, esta solución es mejor que la solución de la versión 2. Son igual de eficientes, van a tardar seguramente lo mismo, pero esta versión, desde un punto de vista de ingeniería de software, de gastar dinero, es más fácil de leer, es más fácil de modificar. Por lo que si después de nosotros, que hemos estado trabajando en este problema, viene otro programador a modificarlo, va a ahorrar tiempo porque le va a ser más fácil la lectura de esta solución que la lectura que habíamos dado en la versión número 2. En esta quinta y última versión añadiremos el concepto de palabra. Además de estar utilizando los subprogramas, igual que hacíamos en la versión 3 y 4, añadiremos el concepto de palabra. Y lo que haremos será leer palabras. En vez de hacer saltar blancos y saltar letras, tendremos un subprograma que lo que hará será leer una palabra y devolvernos el número de letras que tenía la palabra. En esta quinta y última versión vamos a añadir un nivel más de abstracción. Este es el programa principal y en lugar de trabajar a nivel de carácter, no tenemos ninguna variable de tipo char que sea c o letra, vamos a trabajar a nivel de palabra. De forma que el recorrido lo haremos leyendo palabras. Fijaos que nuestro avanzar va a ser esta instrucción de aquí, que va a ser leer una palabra. Y este subprograma leer palabra nos va a devolver el número de letras que tiene la palabra. A continuación tenemos el bucle con el tratamiento del elemento actual, que incrementaremos en 1 si el número de letras es mayor o igual que 4. Y tenemos el avance. El avance, una vez más, será leer una palabra y nos devolverá el número de letras. ¿Cómo se va a ir ejecutando? Pues la primera ejecución, que sería el leer palabra, lo que va a hacer va a ser leer toda esta palabra, hola, y nos va a devolver 4. Nos devolverá 4 porque es el número de letras que tiene la palabra hola. Entonces, entrada dentro del bucle. El bucle es mientras que haya palabras. Ahora veremos qué significa este haya palabras. Y como el número de letras es mayor o igual que 4, entonces incrementará 1 al número de palabras. A continuación, realiza el avance del recorrido. Y el avance del recorrido es leer la siguiente palabra, que nos devolverá 8.
Como sigue habiendo palabras, tenemos esta palabra caracola. Acordaros que la que tratamos ahora mismo es caracola, es la última palabra que hemos leído. El número de letras es mayor o igual que 4, entonces incrementa en 1 el número de palabras. Y ahora es donde viene un poco la gracia de este esquema. Este leer palabra, como se encuentra dentro del punto, no puede leer ninguna palabra. Entonces, lo que nos va a devolver, por así decirlo, es la palabra vacía, donde el número de letras va a ser 0. Y a continuación volverá a evaluar el bucle. Y en este caso ya no hay palabras. ¿Qué significa eso? Que el que haya palabras, ¿cómo lo traducimos? Pues lo traducimos a que el número de letras tiene que ser mayor que 0. Es decir, mientras que hayamos podido leer una palabra, mientras que haya palabras, vamos a continuar con el bucle. En el momento que el número de letras vale 0, querrá decir que ya no hay más palabras, que hemos llegado al punto y no se pueden hacer más lecturas. Lo importante de esta solución, de este esquema, es que trabajamos a un nivel de conceptual, a un nivel de abstracción mayor. En lugar de estar trabajando con caracteres, estamos trabajando siempre con palabras. Lo que hacemos es leer palabras. De esta forma, abstraemos el problema y reducimos nuestro problema, que era más grande, a un problema más pequeño, que es leer una palabra. Vamos a ver ahora qué hace el subprograma leer palabra. El subprograma leer palabra lo primero que tiene que hacer es colocarse sobre la primera letra. Es decir, tendría que avanzar hasta la H. Para ello, lo primero que tendrá que hacer será saltar todos los espacios en blancos que pudiera haber antes de esa letra. Este subprograma saltar blancos es igual que el saltar blancos de la versión anterior, de la 4 o de la 3. El saltar blancos y leer palabra van a utilizar una variable de tipo char, que en este caso va a ser global, que se llamará letra. Y tendremos que inicializar a espacio en blanco. A continuación, ¿qué hace? Pues lo que va a hacer va a ser, el número de letras va a ser 0, lo va a inicializar a 0, y va a hacer una búsqueda de un espacio en blanco, que será el final de la palabra. Entonces, cuando encuentre el punto o cuando encuentre el espacio en blanco, habrá terminado de leer la palabra. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues tendrá que ir incrementando en 1 el número de letras y tendrá que hacer el avance, pero a nivel de carácter. En vez de hacer un avance a nivel de palabra, como lo hacíamos en el programa principal, el leer palabra va a tener que hacer un avance a nivel de carácter. Y finalmente, acaba devolviendo el número de letras. De forma que saltar blancos hará esto y el leer palabra leerá hasta este espacio en blanco de aquí. La siguiente llamada al leer palabra leerá toda la palabra y dentro se hará el saltar blancos. Y finalmente, en la última llamada, que será cuando letra valga punto, el saltar blancos no hará ningún avance y el leer palabra tampoco hará ningún avance y devolverá 0, que es el número de letras que tiene la palabra vacía. Y con ello podremos determinar que ha llegado al final de la secuencia, ya que no hay más palabras. Aquí tenemos el programa principal. Como vemos, tenemos una variable de tipo entero que es numpalabras, que va a ser el número de palabras que hayamos encontrado cuyo número de letras sea mayor o igual que 4. Y es la variable que se acaba visualizando finalmente. Tenemos el recorrido, donde lo primero que se hace es el avanzar, y el avanzar supone invocar, llamar al subprograma leer palabra, que nos va a devolver el número de letras de la primera palabra. Mientras que haya palabras, mientras que no hayamos llegado al fin, implica que el número de letras sea distinto de 0. Pensar que el final sería que el número de letras es igual a 0, que el número de letras sea distinto de 0, quiere decir que no hemos llegado al final. Pero como el número de letras nunca puede ser negativo, podemos colocar mientras que el número de letras sea mayor que 0. El tratamiento de elemento actual lo que hace, si el número de letras de la palabra que hemos leído, de esta última palabra, es mayor o igual que 4, entonces incrementaremos en 1 el número de palabras. Y finalmente vuelve a llamar al avanzar, que invoca, llama al subprograma leer palabra, que nos devuelve el número de letras. Lo importante de esta solución, de esta versión quinta, que es la idónea, es el nivel de abstracción. En este subprograma, en el main, en ningún momento hacemos referencia al tipo carácter. Aquí trabajamos a nivel de palabra. Y con este esquema es con el que se tiene que trabajar para realizar los ejercicios de secuencias del tema 4. Por ejemplo, si queremos hacer un subprograma que nos cuente las palabras que empiezan por SA, de alguna forma tendremos que hacer que el subprograma leer palabra nos devuelva si esa palabra empezaba con SA. Por ejemplo, pasando por referencia un booleano. Siempre nos tendrá que devolver el número de letras, ya que el número de letras nos va a servir para saber si ha llegado al final o no ha llegado al final. Entonces, si necesitamos información adicional, tendremos que hacer que leer palabra la devuelva mediante pasos por referencia.
¿Qué hace el leer palabra? Pues lo primero de todo que tiene que hacer es saltar los blancos, colocarse encima de la primera letra de la palabra. A continuación, tiene una variable de tipo entero que se llama numLetras que inicializa a 0. Hay que destacar que esta variable numLetras es una variable local del subprograma leer palabra. Y el subprograma main tiene otra variable local, también de tipo entero, que se llama numLetras. Cada uno tiene su variable con el mismo nombre, con el mismo tipo, pero esto es casualidad. En el espacio de memoria van a ocupar diferentes posiciones. Con lo que desde el main no se puede acceder a esta variable y desde el leer palabra tampoco se puede acceder a esta variable. ¿Qué hace? Pues una vez inicializado 0, lo que va a hacer es un recorrido. Y este recorrido, va a hacer una búsqueda y esta búsqueda se trata de buscar espacios en blanco. Lo que va a hacer mientras no final y no espacio en blanco, va a ir leyendo caracteres y va a ir incrementando en 1 el número de letras. ¿Por qué se llama leer palabra? Porque realmente este bucle lo que va a comerse, entre comillas, lo que va a procesar, lo que va a leer, van a ser las letras de la palabra. Es decir, mientras que sea distinto espacio en blanco y sea distinto de punto, va a ser una letra de la palabra. Y finalmente va a acabar devolviendo el número de letras. ¿Qué hace el saltar blancos? Pues lo mismo que hacía en las versiones anteriores. Mientras que letra sea igual a espacio en blanco, que quiere decir que es distinto de letra y que es distinto de punto, y que eso quiere decir que es una búsqueda de letras. El saltar blanco se va a saltar todos los espacios en blanco hasta encontrar la primera letra. Y muy importante, esta variable que es global, que van a compartir el saltar blancos y el leer palabra. Si os fijáis, esta variable letra solo la utilizan estos dos subprogramas. El main no hace uso para nada de esta variable. Y es muy importante que se inicialice a espacio en blanco. Si no la inicializamos a espacio en blanco, la primera llamada que hará una lectura será el saltar blancos. Veremos qué es lo que sucede. Aquí, cuando se ejecute el programa, el num palabras valdrá 0 y a continuación se llama leer palabra. El leer palabra lo primero que hará será llamar a saltar blancos. Y el saltar blancos lo primero que hace es mirar lo que vale letra. Si letra, por ejemplo, lo inicializásemos a cualquier otro carácter, entonces no va a hacer una lectura. Entonces, el primero que va a hacer una lectura va a ser el saltar blancos, debido a que hemos inicializado a espacio en blanco. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver el correcto funcionamiento. Por ejemplo, puedo poner la sentencia típica o la caracola y me muestra que hay dos palabras. O puedo poner con espacios en medio y también va a seguir funcionando y me va a decir que hay dos palabras. O puedo poner secuencias un tanto especiales como espacios y punto y me funciona. O bien también la secuencia vacía, que es el punto, y me va a decir que no hay palabras. Y con esto hemos terminado la última y quinta versión, donde lo más importante es el nivel de abstracción, ya que en el main estamos a un nivel de abstracción superior y no tratamos caracteres, sino que tratamos con palabras. Y con esto hemos terminado el tema 4. En este vídeo hemos resuelto el problema de contar palabras y hemos visto 5 versiones. En la 1 y en la 2 veíamos cómo contar palabras haciendo uso del inicio de la palabra. En la versión 3 y 4 hemos visto cómo hacerlo usando subprogramas. Y en la quinta versión y definitiva hemos añadido el concepto de palabra. De esta forma, el contar las palabras se convierte en un problema de abstracción de un nivel superior. En vez de tratar a nivel de carácter, vamos a tratar a nivel de palabra. Y vamos a tener un subprograma, que es el leer palabra, que el que va a hacer es el que va a realizar las lecturas, las diferentes lecturas de los caracteres.